La gran mayoría de las veces la gente siempre está buscando cómo mejorar su estilo y su calidad de vida. Después de haber ido a la universidad y de haber hecho una especialización, comencé a sentirme insatisfecho por cosas que yo tenía que vivir cuando era empleado. Yo soy profesional en cultura física y deporte. Eso significa que estudié para hacer procesos formativos en el área del deporte. Y mi especialización es en el área del ejercicio físico para la salud. Eso significa que estudié para rehabilitar personas que tengan enfermedades crónicas degenerativas a través del ejercicio. Cuando tenía aproximadamente 19 años, comencé a apasionarme con el tema del emprendimiento. Me comenzó a hacer falta dinero. Comencé a descubrir que a veces para la gente llegar a ser adulto representaba condenarse a una vida que no les gustaba vivir. Obviamente yo comencé a darme cuenta de eso después de haber pasado toda la formación que tuve en mi casa. Mi papá es un tipo clase media que fue toda la vida trabajador y que fue panadero. Mi papá se dedicó al tema de la panadería y la pastelería. Y mi mamá es una mujer pues que solamente hizo hasta quinto de primaria y se dedicó a echarle ganas y a sacar a sus hijos adelante. Desde que yo era pequeño, mi papá a nosotros siempre nos dijo: yo lo que quiero es que ustedes estudien y se preparen para que lleguen a donde nosotros no llegamos. Mi papá, un hombre de panaderías, tenía sus panaderías y después hizo un mal negocio y en 10 meses se quebró. Yo a los 10 años comencé a ver cómo era vivir en una familia quebrada. Y lo tuve que ver 4 veces porque se quebraron 4 veces. Viví situaciones en mi casa que me comenzaron a hacer desear cambiar la historia de mi familia. Yo todo el tiempo decía: ¿por qué la gente tiene que pasar problemas de plata? Y comencé a cuestionarme por qué pasaban cosas en mi casa, como que mi mamá tuviera la plata contada, como que mi papá dijera: apágame esa luz que usted no es el que paga el recibo, porque en mi casa habían cosas raras. Cuando tenía 20 años, me hago papá. Uno se da cuenta de lo inevitable: los hijos consumen dinero. Y obviamente eso me siguió hartando, me siguió volviendo inconforme. Entonces un día me di cuenta que como no me alcanzaba la plata, por más inconforme que estuviera, si yo no hacía algo más, pues la vida no iba a cambiar. Me alcanzaba la voz para quejarme, pero no para hacer algo diferente. Y entonces un día le dije: papá, estoy mamado. Me dijo: busques otro empleo si es que le sobra tiempo. Y entonces yo era profesor de 7 a 4 de la tarde, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y me fui a trabajar a un gimnasio de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y me conseguí un segundo empleo. Evidentemente entró más plata a la cuenta, pero yo seguía sintiéndome insatisfecho. Y entonces le digo: papá, y si la plata no le alcanza a uno, y me dice: pero trabaje más, busques otro empleo. Le digo: papá, pero llevo trabajando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Me dice: mijo, le quedan libres los sábados y los domingos, haga algo, sea productivo. Y me meto a dictar clases de natación 12 horas, sábados y domingos. Pero definitivamente hubo cosas que me llevaron a sentirme más insatisfecho. Una de ellas fue cuando me enfermé un día y me di cuenta cómo funcionaba el sistema de salud. Voy para una clínica que quedaba cerca de la casa de mi mamá. Llego allá y le digo a la enfermera: señorita, hágame un favor, me estoy muriendo. Me dice: ¿usted tiene Sisbén prepagada o EPS? Le digo: tengo un carnet. Lo mira y dice: EPS, haga la fila detrás del último. Cuando un ser humano se encuentra insatisfecho, se pone curioso. Y entonces yo comencé a buscar gente que tuviera hijos de mediana edad. Y yo le preguntaba a la gente y me di cuenta que los hijos de mediana edad repetían la historia de los papás. O sea, también iban a un colegio, también iban a una universidad, también buscaban un empleo y también se dedicaban a tratar de sobrevivir igual que estaban los papás. Y escribí en Google: ¿qué hace uno cuando se mama? Y muchos de los resultados decían: hay que emprender. En ese momento de mi vida yo comencé a buscar información acerca del emprendimiento. Una de las primeras cosas que yo comencé a encontrar fue un libro que me encanta que se llama Mi Primer Millón, que era la historia de gente, cómo se ganaron su primer $1.000.000. Y me encuentro la historia del tipo que funda KFC, del general Sanders. Y me encuentro la historia de un tipo pues que vendiendo pollo se gana $1.000.000. Y dice que el tipo tuvo que tragarse el pollo solo más de 1000 veces. Y entendí el primer principio del emprendimiento: se requiere constancia. Después a mis manos cae un libro que se llama Los Nuevos Profesionales, que era un profesor de la Universidad de Harvard que hacía un análisis y un estudio, y se dio cuenta que había gente que, siendo profesional, a pesar de tener una profesión, migraban a hacer actividades paralelas para producir más dinero y lograban riqueza. Sigo leyendo y encuentro un libro que se llama Capitalismo Solidario. Descubro un concepto de negocios que prácticamente podía cambiar el mundo. Producimos mucha plata. Si usted trabajó poquito, gana poquito. Si usted trabajó mucho, gana mucho. Yo dije: si es capitalismo y es solidario, porque nos ayudamos. Me encanta. Me pongo a buscar quiénes eran esos tipos. Y cuando me pongo a leer acerca de Rick DeVos y Jay Van Andel, me doy cuenta que ellos estaban en la lista de la revista Forbes dentro de los 50 más ricos en Estados Unidos.
llegué a descubrir un proyecto empresarial que me cambió la vida. Quiero hablarle de eso. ¿Algún día usted ha sentido que la plata que se gana no le alcanza? ¿Algún día usted ha sentido que las deudas que usted tiene no tiene cómo pagarlas? ¿Y algún día ha sentido que por más que usted trabaja, se sigue endeudando? Puede que haya gente que sepa ganar dinero. Lo que de pronto no saben es cómo hacerse libres a pesar de que ganan mucho dinero. Yo comencé a hacer este negocio acá y un día se comenzó a expandir porque yo conecté a alguien que me dijo, yo conozco gente en Panamá, podemos invitar a que la gente en Panamá consuma con descuento. Y le dije, pues sí. Y lo conectaron y en Panamá apareció un grupo de gente que quiso consumir con descuento. Luego apareció otro en México, luego apareció otro en Argentina, luego apareció otro en Chile, luego apareció otro en Brasil, luego apareció otro en España, luego apareció otro en Estados Unidos. Y llamé a la fábrica y le dije, hay más gente consumiendo, ¿cómo lo podemos detener? Me dijo, nunca lo podrás detener. Yo tenía apenas 21 años, la segunda vez que tomé la decisión de hacer este negocio, y tenía 21 años. Y te digo que la segunda vez porque yo ya había entrado a Amway cuando tenía 18, pero me había ido porque había escuchado sonidos de fracaso. Ya me habían dicho a mí, eso de Amway no funciona, eso es una pirámide, toca vender jabón, es usted profesional, ¿para qué se pone con eso? Y lo van a invitar a unas reuniones donde la gente habla y lo tratan de convencer. Y como ya me habían dicho eso, y uno a los 18 años es como tan blandito, pues yo era blandito, yo no sé si usted a los 18 era blandito o no, pero yo dudaba de todo, pues tomé la decisión de hacerle caso a esa gente. A los 21 años volví y toda la gente que se había quedado ya tenía éxito. Y yo comencé a darme cuenta que el que había fracasado era yo. Tomé la decisión de hacer el negocio, pero ahora escuchando los sonidos de victoria. De ahí para acá ha sido un aprendizaje. 6 años, donde todos los días tengo la opción de oír los sonidos de fracaso o los sonidos de victoria. Y hoy, después de 6 años, puedo decirle a cualquier persona en el mundo que el problema no es Amway. El problema no es ni siquiera si Amway funciona o no. El problema es cuando la cabeza tuya no funciona para el negocio de Amway. Porque la oportunidad de negocio está abierta para cualquier persona y se basa solamente en una cosa, que estés dispuesto a emprender. Y emprender con todo lo que involucra el acto de emprender. Emprender desde la actividad neta de arriesgarte, desde la actividad de comenzar a aprender cosas nuevas, desde la necesidad de educarte, emprender desde todos los puntos de vista. Y como Amway depende solamente de emprender, entonces la pregunta es, ¿por qué a unos sí les funciona y a otros no? ¿Por qué a unos sí les funciona y a otros no? ¿Quiénes tienen aquí menos de 30 años? Muy bien. ¿Y quiénes llevan menos de 1 año en Amway? Mejor aún. ¿Quiénes no han entrado en Amway? Perfecto. Porque eso significa que la realidad de ustedes a la realidad mía cuando arranqué el negocio no es muy diferente. No es muy diferente. Lo que sí es diferente es quizás lo que comiences a buscar a partir de hoy que te acerque o que te aleje de la victoria en este negocio. En estos 6 años hemos aprendido muchas cosas y hemos pasado por momentos suficientemente buenos y momentos de suficientemente aprendizaje como para hoy poderte decir y recomendar cosas que sabemos que van a funcionar. Yo no sé por qué tú estés aquí, ni siquiera sé la razón por la cual hayas venido, pero lo que sí te voy a decir es que si viniste, yo sé que estás buscando algo. Y lo que viniste a buscar vas a encontrar. Y lo que viniste a buscar hoy es básicamente información que te permita a ti catapultar tu negocio a un nivel que tú estás buscando, o si viniste sin haber firmado, viniste tratando de entender por qué quizás Amway para ti tendría que ser una opción, o por qué quizás para ti Amway podría ser una excelente opción. Y te quiero hablar entonces desde lo que se podría llamar ser exitoso en la vida. Y entonces, basado en ese concepto, quiero también entonces tocarte otro concepto. Hace algún tiempo, luego de que entramos en el negocio, para mí el éxito fue comenzar a relacionarnos todo con deporte. Todo lo relacionaba con deporte, pues porque crecí en el mundo del deporte. Y una de las cosas que me di cuenta es que probablemente en el mundo existen 2 conceptos, capacidades y habilidades. Y todo lo que tú llames capacidades tiene que ver y se relaciona con aquellas aptitudes que tú desarrollas. Tiene que ver con todo lo que tú eres capaz de hacer. Y evidentemente todas las capacidades son entrenables.
Pero también está claro que en el negocio de Amway vas a desarrollar algunas habilidades. Y las habilidades ya tienen que ver es con un nivel de destreza más alto que hayas desarrollado para ejecutar una tarea determinada. Y cuando uno lo mira así, debe entender, y ahí sí esa es la respuesta por la cual el negocio de Amway no le funciona a unos y sí le funciona a otros. ¿Quién de aquí conoce a alguien a quien nunca le haya funcionado Amway? ¿Quién conoce a alguien que cree que Amway no funciona? Imagínense eso. Yo entro al negocio y mi papá lo primero que me dice es: Fausto, pero para hacer ese negocio usted tiene que hablar con la gente y usted es muy tímido. Y yo le digo: pero yo soy capaz de hablar con la gente. Y él me dice: sí, pero usted es muy tímido. Porque aunque usted no lo crea, yo soy tímido. Luego de eso me dice: Fausto, pero para hacer ese negocio usted necesita vender. Y usted pues vende brownies y dulces en la universidad, pero jabones nunca. Yo le dije: papá, pues es que eso se aprende. Y él me dice: bueno, pero usted tiene que conocer gente. ¿Cuánta gente conoce usted? Y yo le digo: como unos 20. Y él dice: y con 20 no va a llegar a donde le están diciendo. Y en ese momento yo me di cuenta que todo el problema en Amway es desde donde tú te pares. Tú te paras a tratar de ver el negocio desde tus capacidades o te paras a verlo desde las habilidades que quieres desarrollar. Y te lo digo y te lo planteo así porque a partir de este momento te voy a dejar algo claro. En el negocio de Amway, igual que en el deporte, tienes que entender que aquí te vas a entrenar para sacar el máximo de tus capacidades. Y te entregas todos los días, semana tras semana, evento tras evento, seminario tras seminario y convención tras convención, solamente tratando de mejorar tus capacidades. Y las capacidades se relacionan con todo aquello que sea técnico, pero las habilidades las tienes que desarrollar por medio de la práctica. Y las habilidades las tienes que desarrollar por medio de la práctica que te da día a día salir a hacer este negocio. Y esa es la razón fundamental por la cual nosotros nos hemos dado cuenta que el negocio de Amway le funciona a unos y a otros no. Porque hay gente que se enfoca en hacer el negocio desde lo que es capaz y otros que se enfocan en desarrollarlo desde lo que pueden construir y desarrollar a través de sus habilidades. A eso yo lo llamo ser amateur o profesional. Ser amateur o profesional. Y te lo tengo que explicar porque quizás uno debe tener claro lo que es ser aficionado, lo que es ser quizás amateur y quizás también debe entender lo que es ser profesional. Te lo tengo que explicar porque en el negocio de Amway, aunque no lo creas, también hay personas que hacen el negocio de forma amateur. Hace mucho tiempo, cuando yo nadaba, una de las primeras cosas que nos llamaba la atención es saber que cuando tú estás bien inmerso en un círculo, tú puedes saber quién es aficionado, practicante o aprendiz. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una piscina y han visto personas que cuando se colocan el gorro, las orejitas se le quedan por fuera. ¿Sí los ha visto? Si es usted, diga: no, yo nunca los he visto. Pero uno los ve, se le quedan las orejitas por fuera. Y otros que cuando se colocan las gafas, quizás no saben ajustarlas bien y apenas saltan el agua, las gafas ruedan y les quedan aquí sobre la boca como si estuvieran en un secuestro. Y cuando uno está inmerso en el medio de la natación, uno los mira y uno dice: este es amateur. O yo no sé si ustedes han visto a aquella persona que se lanza a la piscina y cruza 50 metros. Una patada espectacular. Una brazada genial. Una técnica exquisita. Y cuando toca al otro lado dicen: 15 minutos más de descanso. Y uno los mira y uno dice: este es aficionado, este ya va un poquitico más avanzado y adelantado. Y quizás pasa lo mismo cuando uno entra en el negocio de Amway y uno logra un nivel de desarrollo y uno ve a la gente, comienza a dar el plano, a tratar de contactar, y es como si uno lo viera con el gorrito y las gafas por fuera. Y uno dice: este es amateur. Y todo comienza desde ahí porque tú tienes que saber que depende cómo tú desarrolles las tareas que tienes que desarrollar y depende el enfoque con el que lo desarrolles y depende la pasión con la que lo desarrolles y depende sobre todo la constancia con la que lo desarrolles, te vas a volver o amateur o profesional. Y el único inconveniente es que en la vida a nosotros no nos enseñan a ser profesionales.
Nunca nos han formado para volvernos profesionales en algo. Porque si ustedes se ponen a darse cuenta, la vida está llena de personas que aprenden muchas cosas y muy pocas realmente se vuelven profesionales en algo y en algo único. Porque es común ver gente que sabe de todo. Y entonces por eso, a veces uno se pone a ver y uno se encuentra con personas y uno le dice a las personas, oye, ¿y tú qué has hecho? Y dice, no, pues yo he trabajado en todo y yo me he vendido a lo que sea. No, qué bueno. ¿Y tú de casualidad haces eso? Y dice, sí, yo lo hago muy bien. ¿Y haces esto otro? Sí, también lo hago muy bien. Y de casualidad usted dice, oiga, pero este fin de semana no nos podemos ver porque hoy yo monto bicicleta, tal. Y él dice, ay, yo también monto bicicleta. Y uno se queda mirando y le dice, ¿también montas bicicleta? Sí, qué bueno. Entonces uno lo invita. Y el otro fin de semana, curiosamente, uno dice, oye, voy a hacer escalada con mis amigos. Y dice, yo también soy escalador. Y me dice, no, también sabes que estés muy bueno, entonces. Y luego lo vas al otro fin de semana y preciso te vas a hacer un asado. Y él dice, para el asado, yo soy el propio. Y él sabe de cortes, sabe de cómo se le echa la sal, sabe de todo. Y cuando usted dice, hey, hay que preparar un refajo, él dice, para los refajos. Maestría en refajos. Y comienzas a darte cuenta que el mundo está lleno de gente que sabe hacer muchas cosas, pero todas de manera amateur. Todas de manera amateur. Y te voy a decir cuál es el problema con la gente que habitualmente entra en el negocio de Amway. Se enfocan en desarrollar el negocio de manera amateur. Demasiado aficionada. Porque ¿cuáles son las características de una persona que se hace amateur? Aprende la técnica necesaria para desarrollar una que otra tarea, pero nunca se enfocan en desarrollar la habilidad suficiente para volverse diestros y para volverse eficientes y eficaces en el negocio. Porque te lo puedo decir, lo único que diferencia a un amateur de un profesional es el nivel de desarrollo y dominio que tenga de una habilidad específica. Alguien alguna vez me decía, oye, ¿y los diamantes todavía dan planes? Sí, damos planes. ¿Y los diamantes todavía venden? A veces vendemos, también vendemos. ¿Y los diamantes contactan gente? Sí, también contactamos gente. ¿Y hacen listas? Claro, hacemos listas. ¿Y van a los eventos todavía? A todos. ¿Y por qué si yo hago lo mismo no me funciona? ¿Quién de aquí se ha preguntado eso? Muy poquito, los demás ya lo sabían. La gente se lo pregunta. Y te voy a decir algo. La diferencia no está entre la tarea que hacemos, está en el nivel de dominio y la habilidad, en el nivel de dominio y desarrollo de la forma como la desarrollamos. Es decir, la habilidad de dar el plan es una sola, pero tú decides si te quedas en la técnica que te hace capaz de dar el plan o desarrollas la habilidad que te vuelve eficiente a la hora de dar el plan. Dicho esto, entonces queda claro una cosa: la gente no califica diamante cuando sabe todo acerca del negocio, sino cuando desarrolla las habilidades necesarias en las tareas que toca hacer dentro del negocio. ¿Qué toca hacer dentro del negocio? ¿Toca hacer una lista? Sí, pero desarrolla la habilidad de crear una lista de forma eficiente. Porque si no lo haces de esa manera, vas a comenzar a andar de un mes al otro mes, de un mes al otro mes, tratando de hacer un negocio donde probablemente lo único que escuchas son sonidos de que el negocio no está funcionando. Y entonces, como estamos en lo último de nuestra carrera para calificar diamante, la gente siempre nos ha preguntado en este último mes. La gente nos busca y nos dice, ¿y qué sienten? Y les voy a confesar algo, todavía no siento. O sea, yo todavía me acuesto y me levanto y todavía no me siento. No me siento ni diamante ni esmeralda. O sea, yo soy como Caleb Morales, vivo en el limbo. Porque a veces la gente me dice, ni esmeralda, y yo digo, uy, no, ya no. Me dice, entonces ni diamante. No, tampoco. Y entonces, ¿cómo se siente? No, todavía no me siento. No me siento. Y quizás no me siento es porque todavía siento que lo único que estamos haciendo es desarrollar habilidades para finalizar el proceso. Y la gente nos dice, dígame qué hizo para llegar a diamante. Le voy a decir qué hicimos. En el último año con Daisy, lo único que nos enfocamos en hacer fue en llevar al máximo el desarrollo y dominio de las habilidades. Lo mismo que tú haces, pero lo llevamos al máximo. Lo mismo que tú haces todos los días cuando haces Amway, pero lo llevamos al máximo. ¿Qué es ese máximo? Hicimos lo que normalmente la gente no está dispuesta a hacer porque a veces duele.
Y aquí está Janetcita. Janet fue profesora mía en la universidad. Y Janet fue atleta. Y Janet también fue deportista. Janet fue a Juegos Olímpicos. Y una de las cosas que yo sé que Janet no me va a dejar mentir es que cuando tú comienzas un proceso para desarrollar una habilidad al máximo de tu potencial, duele. Duele. ¿Cuánto duele? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Muchísimo. ¿Cómo sabes que duele? Porque no te puedes parar de la cama. Y llega un día cuando uno está entrenando en el tema deportivo, donde uno sabe que está haciendo bien las cosas, y es cuando abres los ojos y no te puedes ni mover. Pero tienes esa satisfacción interna donde sabes que en un periodo de tiempo vas a llegar a tener el éxito que te planeaste tener. Y entonces la gente entra a Amway y la gente dice, yo me quiero calificar. ¿Quién aquí se quiere calificar? Sinceramente, ¿quién quiere ir a las Bahamas? Te voy a decir que tienes que estar dispuesto a hacerlo. Tienes que estar dispuesto a generar adaptaciones en ti. Y si un día te duele, buenísimo, te estás adaptando. Y si un día te levantas, abres los ojos y dices, ay, esto de Amway está muy duro, bacano. Tienes la misma opción que tienen los deportistas, rajarte o seguir. Y eso es lo que diferencia a los deportistas que llegan a un proceso de alto rendimiento y a los que nunca llegan. Y entonces el negocio de Amway se podría decir que es para personas que tengan mentalidad de alto rendimiento. Para personas que se pueda decir tengan capacidad de luchar por sus sueños de alto rendimiento. Porque la verdad es que cualquier persona podría llegar a diamante, pero la realidad es que apenas abren los ojos y un día les duele el bracito porque vieron muchos planes, se rajan. Pasa lo mismo que la gente que va al gimnasio 2 días y el tercer día levantan y dicen, así como cuadrado. Y no vuelven. Porque ir al gimnasio tiene una sensación psicológica. Vas 4 días y después vas y te quitas la camisa, te empelotas, te miras y dices, ¡ah! ¿Ya? Y la gente entra en Amway, da 5 días planes y va a ir a ver el mapa y dice, ¿ya? También es un efecto psicológico. ¿Quién ha ido al gimnasio acá y le ha pasado eso? Vaya, haga sentadilla y ustedes van a mirar y dicen, ¡ya! Vaya ustedes firmadías en el mes y dicen, ya me fui diamante. Es lo mismo, son efectos psicológicos. Y son efectos psicológicos probablemente que suceden porque la gente no tiene la conciencia de lo que es la diferencia entre desarrollar capacidades y habilidades. Capacidades todos vamos a desarrollar. Y si te quedas en el programa educativo, todos vamos a desarrollarlo. Pero depende, si desarrollas solo capacidades y te vuelves capaz de hacer una que otra tarea, vas a ser un buen aficionado del network marketing. Pero si te enfocas en desarrollar habilidades y te vuelves diestro, eficiente, eficaz a la hora de desarrollar esas tareas, vas a ser un profesional en el network marketing. Y entonces tú dirás, bueno, ¿y para qué vine a este seminario? Para que entiendas algo. Las habilidades, las tareas que tienes que aprender a desarrollar como habilidades y las habilidades que tienes que llevar al máximo de tus potenciales, porque te van a llevar a diamante. Todo el mundo siempre tiene una pregunta. La gente dice, el negocio en Amway es la red, y estamos de acuerdo. Hay que crear un sistema de facturación, pero para crear ese equipo tienes que desarrollar, yo creo que hay 10 habilidades. Habilidad número 1, tienes que aprender a sacar una lista. Tienes que aprender a sacar una lista. Pero tú decides si sacas la lista desde volverte capaz de sacar la lista o de volverte eficiente, eficaz y productivo a la hora de sacar la lista. Porque a veces uno firma gente y uno le dice, saca la lista. Y entonces la gente saca el celular y hace un listado como si fueran unas páginas amarillas. Y después se le entregan a uno y le dicen a uno, aquí está la lista. Y uno, como apenas es capaz de sacar la lista, uno dice, bueno, yo me la llevo. Y yo conozco coleccionistas de listas. Yo tengo empresarios que me dicen, tengo 20 listas, cada una de 50 personas. Yo le digo, ¿y cuántas has manejado ya? Me dice, ninguna, porque me da miedo. Yo le digo, ¿y cómo sacaste la lista? Dice, porque yo pues, le dije a él que la sacara. No, que él es capaz. Él tiene la capacidad de sacar la lista, pero no tiene la habilidad de trabajar la lista. Y entonces, si tú quieres hacerte profesional, ¿en qué tienes que volverte bueno? En que cuando saques esa lista, ojalá la ponderaras. Bueno, ¿y cuál de todos de esta lista tú crees que son emprendedores? Tales y tales y tales y tales y tales. ¿Y cuál de los de esta lista tú crees que son educables? Tales y tales y tales y tales y tales.
¿Y cuáles son influyentes? Tales y tales y tales. ¿A cuáles conoces? A tales y tales y tales. ¿Y a cuáles les puedes llamar y son parceros amigos? A tal y tal. Ok, vamos a llamar a esos. Y la clasificas de tal manera que la persona que hace la lista se siente realmente contigo, comprometida y sabe que existe un método. Porque cuando yo hablo de habilidades, hablo de personas que se vuelven capaces de desarrollar estrategias y métodos que los hacen eficientes y eficaces. Entonces, ¿cuál es la primera habilidad que tienes que desarrollar, pero profesionalmente? Sacar una lista. Porque la gente siempre le va a preguntar a uno qué se hace para llegar a diamante. Te voy a decir algo. Nosotros calificamos nuestros primeros 4 años a esmeralda y después del 4 al 5.º año intentamos hacernos diamantes. Y lo intentamos. Digo lo intentamos porque lo hicimos. Pero lo intentamos hacer desde la capacidad. Y cuando lo intentamos hacer desde la capacidad nos pasó algo curioso. No calificamos diamantes. Luego arrancó nuestro 6.º año en Amway, o sea, este que está finalizando. Y dijimos, nos vamos a hacer diamantes. Y yo quiero que pienses una cosa. A veces la gente dice, a mí ya se me acabó la lista. ¿Quién siente que ya se le acabó la lista, sinceramente? Oye, a ninguno, ahora todos tienen lista. Pues a nosotros se nos había acabado la lista. Después de 4 años contándole el negocio a todo el mundo, todos los días, la lista se acabó. Y se nos acabó la lista, te voy a decir por qué. Porque estábamos trabajando la lista desde la capacidad, no desde la habilidad. Es decir, la tarea era sacar una lista. La pregunta es, ¿éramos capaces? Sí, éramos capaces, la sacamos. Pero no éramos realmente eficientes a la hora de sacarla. Lo único que cambió en el último año fue que cuando fuimos a sacar esa lista, nos enfocamos en crear una lista nueva y calificar con gente nueva. ¿Y funcionó? ¿Qué hicimos de diferente? Volver a meter en un listado a todos los 1,000 y pico que ya le habíamos contado el plan y comenzar a clasificarlos. A este lo voy a volver a llamar, a este también, a este también, a este también, a este también, a este también. Y los llamamos a todos. Pero los llamamos diciéndole por qué yo creía que a él le podía funcionar el negocio. ¿Qué hubo, Ramón? Te habla Fausto. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo va el trabajo, Ramón? Bien, 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 bien. ¿Y tú? ¿Seguiste en esa vaina de Amway? Sí, Ramón, precisamente por eso te llamo. No, no me va a volver a invitar a esa vaina de Amway. ¿O sí? ¿Usted qué cree? ¿Me vuelve a invitar a eso de Amway? Sí, lo voy a volver a invitar. No, pero Fausto, yo a usted ya le dije que yo no sirvo para eso. Ramón, yo sé lo que usted cree de usted mismo, pero yo creo sobre usted que usted es emprendedor y usted podría hacer este negocio conmigo. Bueno, pero es que usted no me ha explicado bien de qué se trata. Pues Ramón, lo que pasa es que usted todavía no tenía la cabeza lista para hacer Amway. ¿Cómo así? ¿Hay que tener la cabeza lista? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Veámoslo si le cuento. Y nos veíamos con Ramón y él nos escuchaba hablar y nos decía, algo ha cambiado. Y comenzó a entrar la gente. Y comenzó a entrar la gente, y comenzó a entrar la gente, y comenzó a entrar la gente, y se comenzó a armar la estructura, y se comenzó a armar la calificación, porque tomamos la decisión de pasar de amateur a profesional. Nosotros éramos esmeraldas, pero a pesar de ser esmeraldas, éramos amateur en el negocio de Amway, porque queríamos seguir haciendo Amway desde la capacidad técnica, desde el libreto, desde la tarea, desde lo que toca hacer, no desde volvernos eficientes en lo que igual todo el mundo hace. Otra habilidad, segunda habilidad que quiero que entiendas que uno tiene que desarrollar, la llamada. ¿Hay que llamar? Sí, hay que llamar. ¿Y sabes cuál es el inconveniente con estas habilidades que te estoy mencionando? Hay gente que dice, ay Fausto, pero es que eso es difícil. No, no es difícil. Lo que es incómodo. Porque a ti nunca te entrenaron para hacer llamadas. ¿O a quién le dieron curso de call center en el colegio? No, a nadie. Imagínese usted levantando el teléfono a llamar. ¿Qué hubo, Jaime? Oiga, lo estoy llamando porque quiero presentarle una oportunidad de llamar. Nadie lo entrenaron para eso. Y como llamar da tanto miedo, y como las cosas cuando son incómodas generan temor, normalmente uno busca una técnica que funcione. Y la gente en Amway anda la técnica, buscando la técnica, y dime cuál es la técnica, y dime cuál es el secreto, pero cuéntame cuál es la técnica. Y todo el mundo, o sea, a mí me impresiona ver la gente a veces buscando la técnica, en vez de estar pensando en desarrollar el método por medio del desarrollo de una habilidad. Y entonces, cuando yo entré en Amway, hace 6 años, la persona que me auspició me dio a mí un folleto, una carpeta de color azul.
En esa carpeta de color azul había un libreto que decía libreto de contacto. Como era lo que yo conocía, como era la capacidad que yo no tenía, pues yo me puse a desarrollarla. Entonces uno llamaba y entonces uno decía, Oscar, hola. Y él decía, espere que él responde. Entonces uno esperaba. Y él decía, ¿quién habla? Eso no está en el libreto, Dios mío. Oscar Confonso Gutiérrez, pero Oscar, hola. Y volvía uno. Y entonces yo me acuerdo que mis primeras llamadas fueron un fracaso. Y yo me fui a buscar a mi auspiciador y le dije, ¿qué pasa cuando ellos me responden cosas que no están ahí? Y le decía, vuelva, pregúntatelo. Y yo, ok, listo. Y yo iba, y entonces la pregunta era como, utilizaba una vaina, algo así como F de familia o de ocupación o algo así. Y entonces yo tenía que comenzar a decirle, Oscar, ¿y qué tal la familia? Y él me decía, pues parce, bien, pero ahora estoy ocupado porque estoy en el trabajo. Y yo, pero Oscar, ¿y qué tal la familia? Y él, bien, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me está preguntando por la familia? Bueno, ya me dio la familia. Y bueno, ¿cómo va lo de la ocupación? ¿Qué andas haciendo? Pues ya le dije que muy ocupado, pero ¿qué necesita? Oscar, ¿a qué te dedicas? Pase, estoy en una reunión, dígame qué necesita, más tarde hablamos. Oscar, ¿y la ocupación? Era un libreto. Entonces ya entenderán por qué rajamos tanta gente al principio. Porque yo llamaba así a mis compañeros de 20 y 21 años. Porque yo estaba ceñido a la técnica, a la capacidad de querer aprender cómo hacer una tarea específica. Y ni hablar de la parte comercial. Pero en las llamadas, señores, es la habilidad que tienes que desarrollar. A veces la gente dice, ¿yo qué tengo que aprender? Dígame, ¿qué tengo que aprender? Todo emprendedor, cuando llama, tiene que aprender una cosa. Tiene que aprender a contagiar por medio de su voz. Todo emprendedor, lo único que tiene que aprender a hacer es a contagiar y comenzar a conectar a la gente. Porque el último año lo único que hemos hecho es que cada vez que llamemos a la gente, nos repetimos en la cabeza, vamos a ser diamantes, vamos a ser diamantes, vamos a ser diamantes, vamos a ser diamantes. Y no te imaginas cómo habla uno. Y cuando él comienza a decirle a uno, ay, pero eso de Amway, entonces yo me repito, me voy para China sin él, me voy para China sin él. Y entonces la actitud de uno siempre está altica y la llamada deja de ser un problema. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú quieres llegar a diamante, igual yo sé que tienes que llamar si estás al 9% en diamante. Pero como igual tienes que llamar, yo te recomiendo que desarrolles la habilidad de hacer una llamada efectiva. Y hacer una llamada efectiva requiere que tú aprendas y desarrolles ciertas habilidades. Otra habilidad que tienes que desarrollar, tercera habilidad que tienes que desarrollar, tienes que hablar con otros. Porque hay que alimentar la vista. Tienes que hablar con otros porque hay que alimentar la vista. Y entonces a veces a uno le dicen, hay que contactar en frío. Y uno cree que contactar en frío es sacar y buscar a la persona y lo mira a los ojos y le dice, hola, ¿tienes relojes? Sí, te vengo a hablar de Amway. Eso no es contactar en frío. Porque yo me acuerdo, yo fui muy estudioso, o sea, a mí siempre me gustó el tema educativo, tanto el tradicional como el de Amway, o sea que en la universidad era muy estudioso. Y cuando yo entré a Amway, lo primero que hice fue aprenderme toda la técnica de Amway. Entonces yo me escuchaba todos los audios de contacto en frío, todo. Me busqué los cassettes de hace 18 años y me los escuché todos. El arte de contactar y invitar, todos. Y yo salía a contactar en frío. Es más, me escuché un audio de Bob Andrews donde decía que hiciera 2 contactos al día. Hijo de madre, yo salía y eso era aniquilador completo. Es más, alguna vez yo utilizaba una técnica de contacto donde yo entraba a un local y yo le hacía otro. Si él me respondía, yo le decía, tiempo es Alberto, ¿sí o no? Yo no me había acercado. Era mi técnica. Yo iba pasando y le decía, entonces, yo le decía, ¿bien? Y yo, ¿y qué? ¿Bien o qué? ¿La familia? Y al final él me decía, ¿y de dónde nos conocemos? Yo digo, ¿usted me Ramón? Mucho gusto, Pablo. Ya. Y ahí me daba la lista. Pero nunca le daba el plan. ¿Por qué? Porque yo estaba en la técnica. Y tengo que hacer contactos. Y los hacía. Pero hacer contacto no sirve de nada si no eres hábil a la hora de hacer el contacto. Si no eres eficiente cuando creas el contacto. Y entonces que ya estábamos en una cena después de una junta de negocios
y se acercó el mesero a atendernos y nos dice, ¿y usted qué desea tomar? Y todos comenzaron, ay, yo me tomo esto, yo me tomo una limonada de mango, yo una limonada de coco, y yo lo volteé a mirar y le dije, ay, no, yo me tomo un Excess, ¿tiene Excess? Digo, no, ¿qué es eso? Digo, ¿usted no sabe qué es el Excess? Digo, no, espera aquí, y fui a salir del carro, entré y le dije, ¿es esto? ¿Ustedes no lo venden? Dijo, no, nunca lo había visto. Le dije, ¿cómo así? ¿A usted no le han contado que esto deja una utilidad altísima y que usted lo podría vender? No, nunca nadie me ha contado. ¿Y cómo hago? Le dije, venga para acá. Otro contacto, pero otra manera, hablar con la gente. Y entonces yo le dije, le conté algo por encimita, y él al final llega y me dice, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Y yo le digo, no, ahorita al final le doy su número. Y me da su número. Y yo iba con mi papá, y yo me iba saliendo del restaurante como a las 11 de la noche, y él le dice a mi papá, disculpe, ¿le podría decir al muchacho que se lleve mi teléfono, por favor? Y entonces mi papá me dice, ¿usted no se va a llevar el contacto? Y yo me di cuenta de algo, nos volvimos hábiles a la hora de contactar, muy hábiles a la hora de contactar. Tan hábiles, que a veces cuando los vecinos, en el antiguo sector donde yo vivía, a veces los vecinos nos ven pasar, y entonces los vecinos se quedan mirándolo a uno así, pues porque la gente a veces siente envidia, solamente a veces, cuando no surge más que ellos sienten envidia, y entonces a veces lo ven pasar así a uno y se quedan mirándolo. Entonces aprendimos a volvernos muy hábiles en el contacto, tan hábiles, que gente que nunca en mi vida, cuando yo llegué a ese barrio tenía 10 años, y hoy estamos auspiciando toda la gente del barrio, porque lo único que los volvimos fue hábiles fue en hablar con los demás. En hablar con los demás. Igual lo tienes que hacer si te piensas quedar al 0% o si te piensas ir a diamante. Pero si lo haces desde la técnica de tengo que decir esto, hacer esto, funciona. Pero no para llegar a diamante. Porque lo que tienes que hacer es pasar de amateur a profesional. ¿Por qué les hablo de esto y por qué se lo repito tanto? Porque yo quiero que me respondas una cosa. ¿Tú crees que los profesionales, cuando están ejecutando algo, están pensando en cómo van a lanzar el pie, en cómo van a lanzar la mano, en cómo van a meter el brazo al agua? Te pregunto, ¿tú crees que los nadadores en unos Juegos Olímpicos, en la final de los 50 metros, están pensando en que cuando vayan a meter la mano hacia adelante, el dedo pulgar tiene que entrar primero, separar el agua, barrar la mano hacia afuera, luego hacia adentro, luego hacia afuera y luego hacia abajo, derecho, para generar propulsión? No. Y sin embargo hay gente que cuando está dando el plan dice, primero tengo que hacer el círculo aquí bien redondito, luego tengo que hacer esto. Pero tú vas a una piscina y al que es amateur y aficionado, él se va moviendo sus piernitas así, va metiendo el bracito así, se para la agüita, todo el tema, y dice, oh, lo estoy haciendo muy bien. Pero entre más profesional, más automático. Entre más profesional, más automático. Porque cuando te vuelves profesional es cuando desarrollas todas las habilidades necesarias para volverte automatizado en las tareas que tienes que desarrollar, pero sobre todo efectivo a la hora de desarrollar esas tareas. Yo me acuerdo en mi clase de atletismo estaba aprendiendo salto de vallas, y aprender salto de vallas es bien interesante porque le dicen ataque la valla, y la valla mide 1.10 y yo mido 1.65. Ataque la valla. Entonces, bueno, ¿y cómo la ataco? Ataque la valla, lanza el pie hacia adelante, así, y usted comienza a hacer esas cosas y usted no cree lo que pasa las primeras veces. Y la segunda, también. La valla te ataca. Y por ahí la B60 probablemente pasa todavía. Pero lo más probable es que si tú aprendes a atacar la valla de la forma efectiva, de la forma que es, todo va a funcionar. Hasta el día donde automatices tanto el movimiento que ni siquiera estés pensando en cómo vas a atacar la valla. Estás pensando en cómo vas a pasar las 5 vallas de más adelante. El problema es cuando la gente solamente está mirando lo que tiene que superar aquí, no lo que tiene que superar más adelante. ¿Sabes por qué? Porque estás pensando en meter el bracito de la forma que es al agua. Estás pensando en coger el esfero como es. Estás pensando en hacer Amway desde la técnica, no desde la pasión, no desde la emoción, no desde la habilidad, no desde la tarea eficiente y eficaz que tienes que desarrollar. Porque otra habilidad que tienes que desarrollar es, ok, firmé a uno nuevo y ahora ¿qué le tengo que hacer? Tengo que iniciarlo. Iniciar un nuevo es importantísimo y fundamental a la hora de irse al diamante. Pero es diferente cuando inicias un nuevo con la habilidad a cuando lo inicias con la capacidad. Todos aquí son capaces de iniciar un nuevo, ¿sí o sí? ¿Sí? Todos firman un nuevo y le dicen, firme aquí el contrato, saque, haga esto y ya. Pero cuando tienes la habilidad de iniciar un nuevo bien, es cuando logras que ese nuevo logre un nivel. Y entonces la gente dice, ¿y cómo llegaron a diamante?
nos olvidamos de que íbamos a llegar a diamante. Nos enfocamos en que todo el que entrara tuviera un nivel. Todo el que entrara tuviera un nivel. Y entonces entró gente que decía, ay, pero yo no tengo plata, no importa, igual vas a quedar a un nivel. Y yo no conozco gente, no importa, igual vas a quedar a un nivel. Fausto, y si no tengo lista, vas a quedar a un nivel. Pero yo no tengo tiempo, vas a quedar a un nivel. Porque ellos lo estaban viendo desde la capacidad y nosotros desde la habilidad. Y nos poníamos a trabajar con ellos y lo más interesante era llegar a sus primeras demostraciones. Y ellos llegaban y miraban y decían, ¿y eso sí se vende? Tranquilo, confía en su equipo de apoyo. Y comenzábamos a trabajar y creamos nuevos niveles. Y entonces, ¿cuál es la cuarta habilidad que tienes que desarrollar tú? Inicia un nuevo. Inicia un nuevo. Pero inícialo bien. ¿Cómo? Llevándolo a un nivel. ¿Cuál nivel? El que tú quieras. El que tú tengas trazado como metas para tus nuevos. Y eso te lleva a ti a desarrollar otra habilidad. ¿Cuál otra habilidad? La de crear un nuevo nivel para ti. Tienes que crear un nuevo nivel para ti. Fausto, ¿cada cuánto? Cada mes. Cada mes. A veces la gente nos decía, ay, ustedes ya son diamantes, ¿en qué mes van? Vamos en el cuarto mes, decían. Vamos en el segundo mes. Vamos en el tercer mes. Y nos decían, ay, tan ricos ustedes que ya le están apuntando a ese nivel. ¿Y después qué van a hacer? Lo que ellos no sabían es que cada mes nosotros estábamos corriendo un nuevo nivel de nosotros. Porque sin importar si la línea cerraba a 10.000, el otro mes la línea tenía que cerrar a 15.000, y el otro mes a 18.000, y el otro mes a 22.000, pero siempre íbamos corriendo un nuevo nivel. Porque eso nos tenía y nos obligaba a seguir desarrollando nuestras habilidades. Eso nos obligaba a que nuestras habilidades no permanecieran estáticas, sino que fueran todo el tiempo evolutivas y fueran evolucionando. Conclusión. Entras en Amway, haz lo mismo que en la vida. Tienes que aprender a ponerte un nivel todos los meses. Una meta nueva todos los meses y a correrla cada mes. Otra habilidad que tienes que desarrollar, la habilidad de crear tu propio equipo. Crear tu equipo. Porque lo que hace grande Amway es que tengas un equipo. Tú ya perteneces a uno, pero es diferente desarrollar un equipo y crear un equipo desde la neta capacidad de crear a desarrollar la habilidad realmente de influir en un equipo. Nosotros llegamos a Diamante realmente porque tenemos un gran equipo. Tenemos un gran equipo tanto de apoyo como de trabajo. Y nos creamos un equipo que más que volvernos un equipo, nos volvimos compañeros de desarrollo de habilidades uno del otro. Y eso nos permitió comenzar a identificar y nosotros hacíamos un juego. Es más, lo hacemos. Le decimos a los que están muy blanditos, usted está muy aficionado. Y a los que están bien les decimos, usted está muy pro. Y los diferenciamos entre amateur y pro. O eres amateur o eres pro. Y les hacemos bullying. Entonces a veces le decimos a la gente, oye, hay que darnos 5 planes esta semana. Dice, ¿5? Ah, cierto que usted es aficionado, perdón. Porque te voy a hablar ahora de cosas que te clasificarían en volverte aficionado o profesional. Amateur o pro. Porque se diferencian muy bien. Acuérdate lo que te decía. Lo único que te va a diferenciar es el nivel de desarrollo y dominio que tengas de una habilidad. Por ejemplo, la gente le teme mucho en el negocio a mover volumen. La gente le teme. Pero el tema del volumen es un tema netamente de sentirte o amateur o pro. Porque entonces yo me di cuenta, yo metía a la gente al negocio y les decía, cómprate un milloncito y vamos a venderlo. Les decía, no, ¿1 millón? Les decía, sí, 1 milloncito. Iban y lo compraban y lo comenzábamos a vender. Y después de que en la primera demostración lo vendíamos todo, al otro que venía le decían, cómprese unos 3 millones. ¿Qué les había cambiado? En su cabeza la concepción de la habilidad de mover volumen. Y entonces tú puedes ver qué tan amateur o qué tan pro está la persona dependiendo del volumen que compra todos los meses. ¿Tú quieres saber qué tan amateur o qué tan pro estás en Amway? Dime cómo son tus acciones y lo podemos clasificar. Ay, Fausto, yo me doy 10 planes al mes. Eres muy amateur. 15, amateur. 20, amateur. 25, amateur. 30, pro. 50, elite. Y los tenemos clasificados. Porque el problema no es que hagas Amway, el problema es que tus acciones te clasifican como amateur o como pro. Fausto, yo me muevo 150 puntos. Amateur.
Entonces yo me hago mi fast track, aceptando. Sigue entrenando, desarrolla más habilidades. Entonces yo me muevo mi pro de personal, ya estás entrando. Ya te estás volviendo pro. Entonces, y cuando yo paro de vender, si eres profesional, nunca vas a parar. Porque la gente a veces cree, es más, hace unos días tenemos un empresario, él calificó platino, el nuevo platino. Y él califica platino y me pide una asesoría y me dice, yo necesito una asesoría, porque yo necesito que me digas cuándo dejo de vender. Y yo me quedé mirándole y yo le dije, ¿y por qué quieres saber? Y él llega y me dice, porque es que yo ya llegué a platino, yo ya tengo una red que factura 48 millones de pesos, y entonces yo ya tengo tal cheque, y pues yo, ¿para qué me voy a ir a vender? Yo le dije, no, que tienes toda la razón. Como tal, la ganancia comercial para ti ya no va a ser tan alta comparada con el cheque que te genera la red. Pero si tú quieres que tu grupo aprenda a hacer cosas interesantes con el volumen, tienes que seguirlas haciendo. Y me dice, o sea que tú sigues moviendo volumen. Sí. ¿Y cuánto volumen mueves? Mucho más que el tuyo. ¿Cuánto? Camila me acompaña a una demostración. Y me lo llevé a hacer una jornada de salud de una empresa donde en un día, bueno, medio día, nos metimos 4 millones de pesos. Y él sale diciendo, oh, usted es muy pro. Yo le digo, ¿por qué? Dice, porque yo me compro 1 millón y a veces ni lo vendo. Y llegué a platino, para llegar a diamante, lo que tengo es que volverme bueno en ese tema. Y comenzó a trabajar, y comenzó a trabajar, y comenzó a trabajar. ¿Y qué creen que hizo cuando salió el Excess? ¿Cuánto Excess cree que compraron? Ninguno, porque se durmió. Y entonces me llama y me dice, mi diamante, ayúdame, no pude comprar ningún Excess y ya no puedo vender. Y yo le digo, ¿y qué tiene que ver el Excess con que no puedas vender? Me dice, es que yo había puesto mis esperanzas en solo hacerlo con Excess. Y yo le digo, ¿y por qué no lo haces mejor con ese A8? Dice, pues sí, pero ¿y el Excess? Y yo le digo, imagínate que no volviera el Excess. ¿Qué harías? Dice, pues toca con ese A8. Vuélvete bueno entonces con el SA8 primero. Porque todo el tema radica en qué tanto concibes tú el negocio, como amateur o como profesional. Hay un tema básico, por ejemplo, educarse. La gente en Amway se puede educar amateur, o sea, aficionadamente o profesional. ¿Cómo se educa a la gente que es amateur? La gente que es amateur escoge a qué evento va dependiendo del orador que venga. La gente que es profesional va a todos los eventos porque sabe que todo le suma. La gente que se educa amateur en Amway dice, ay, pero ese audio estaba como aburrido. El que es profesional coge todos los audios y se los estudia, no los escucha, los estudia. La gente que es amateur en Amway coge un libro y si le aburrió, lo dejó. La gente que es pro coge un libro, lo comienza a subrayar todo y cuando le comienza a aburrir, coge y saca el segundo libro y cuando se le aburre, coge el primero y lo termina. Pero siempre estudiamos lo suficiente para entender que el desarrollo de habilidades no se da cuando tú escoges lo que te gusta, sino cuando haces lo que te toca hacer a pesar de que no te guste. Y si lo entiendes, vas a comenzar a tener un resultado totalmente diferente en el negocio. Porque los resultados grandes en el negocio se crean no cuando escoges lo que te gusta. Y eso es algo que tienes que entender. El profesional nunca escoge lo que le gusta. Hace lo que le beneficia y lo que lo acerca a la meta que él tiene. Punto, se acabó. Cuando uno es deportista y está en un proceso de alto rendimiento, te voy a decir algo, hay cosas que no nos gustan. Tú sales un día mamado, esa es la palabra, mamado del entrenamiento. 8 o 9 de la noche, y te dice el entrenador, lo espero mañana a las 4 de la mañana de nuevo en el agua. Y tú vas y duermes 4 o 5 horas y a las 4 de la mañana estás en el agua. Y te nadas 7 kilómetros. Y sales a las 6 de la mañana como un chupito. Y el entrenador te dice, vaya y duerme, lo espero a la 1 en el gimnasio. Y usted va y duerme un poquitico y vuelve al gimnasio 2 horas y vuelve a salir como un chupito. Y él le dice, lo espero a las 6 de la tarde en el agua. Y usted va y vuelve y se mete en el agua. 2 horas más, otros 7 kilómetros. Y sales a las 8 de la noche nuevamente ya pero destrozado. Y usted llega a la casa diciendo, ¿y por qué yo escogí ser nadador? Y llega cuestionándose incluso usted mismo. Pero cuando tú tienes la meta clara, sabes que independientemente si te gusta o no, eso te acerca al lugar donde quieres estar. Y el problema en Amway, como en la vida,
es que hay mucha gente escogiendo lo que les gusta. La gente escoge, ay, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Qué tiene que ver lo que te gusta con lo que te acerca al lugar donde tú quieres estar? En el camino y la distancia que hay entre donde estás y donde quieres estar, van a haber muchísimas cosas que no te van a hacer sentir cómodo. Y están creadas para filtrar a aquellos que ponen el trabajo y a aquellos que se quedan en la mitad del camino. Porque evidentemente sí, es más sencillo no hacer nada. Pero es mucho más satisfactorio hacerlo todo.